es un punto de partida. Santiago González Díaz, muchas gracias por la visita al programa. Gracias por la invitación. Bueno, decime, ¿qué impacto tiene en el gobierno esto de el CryptoGate, la primer gran crisis que vivió Milei? Bueno, una crisis claramente autoinfringida por una cuestión de que el gobierno estaba atravesando una situación en donde desde el punto de vista comunicacional, encuestas de opinión, incluso económico, hay una suerte de aceptación por parte de la sociedad y como un cierto equilibrio y estabilidad, se podría decir. Si bien todavía sigue existiendo eso de que en la economía diaria no se está observando esa posibilidad de consumo, de retomar esos caminos que en su momento Argentina tenía de consumo permanente, a pesar de eso había cierta estabilidad y las demandas de la sociedad empiezan a mutar de la problemática de la inflación hacia lo que sería conseguir mejores salarios, mejor empleo y demás. Pero aceptando y confiando en que ese proceso va a tener un buen puerto. Ocurre esta situación un viernes a la noche, claramente, y todo ese fin de semana se queda expectante, obviamente, creo yo, la sociedad, viendo cómo se desencadena con una cuestión en donde claramente, si uno empieza a desmenuzar, podría llegar a considerarse una estafa, sí, no necesariamente tiene que estafar a muchas personas, con que estafe a una sola, y por la forma de operación también empieza a haber ciertas dudas, y que podía haber repercutido de forma muy negativa en la credibilidad del gobierno nacional. Pero acá, Santiago, sí, vamos al tema de la credibilidad. Tenés el núcleo duro, que lo votó en primera vuelta. El que se sumó en segunda vuelta es otro núcleo. En el primero me imagino que hay agravio, pero en el segundo, menor tolerancia a cualquier crisis que pueda llegar a tener el gobierno, ¿puede ser? A ver, yo creo que el núcleo duro lo sale a defender e incluso si hay sectores que se sienten un poco desilusionados, quizás un poco fuera de lugar en el sentido de que no sabían cómo interpretar esta situación, pero sin embargo después lo podés ver principalmente en las redes sociales, la defensa que hacen de la posición de Javier Milei. Creo yo que es un error, sí, del presidente, obviamente, por no considerarse presidente, y él mismo en la entrevista de Johnny Viale, él dice en esta parte filtrada, intencional o no, que hace al finalizar toda la entrevista y que fue cortada justamente por Santiago Caputo, cuando le insiste diciendo, no, yo lo hice desde mi cuenta particular, y el periodista le retruca diciendo, pero soy el presidente. Esa falta de darse cuenta cuál es el rol todavía que tiene. Creo yo que incluso lo que vemos, por ejemplo, la relación con Elon Musk, se veía regalándole una motosierra y demás, todo el showman, es no entender todavía el rol institucional que tiene como jefe de Estado de una nación. ¿Puede servirle desde el punto de vista mediático? Sí, hay un sector que es el núcleo duro, justamente que vos decís, que todavía comparte, que son personas mucho más quizás jóvenes y por otro lado también personas descontentas con gobiernos anteriores. Y tenés otro sector que no necesariamente puede tolerar algunas cuestiones que lo acompañaron después porque no querían votar a otro sector. Tenés un 40% y eso un 45%, y no hay que olvidarse que fue lo que saca Sergio Massa prácticamente en la segunda vuelta, con lo cual te está mostrando que quizás la mitad de la población no está de acuerdo con tu política económica y tu forma de hacer política. Entonces, no hay que confiarse muchas veces, a pesar de que esto también es juegos de primeras minorías. Ese sector que lo acompaña en la segunda vuelta, que principalmente fue el electorado del PRO, que matemáticamente se volcó hacia Javier Milei, creo yo que está más a favor de un liderazgo tipo Patricia Bullrich y que por ese motivo es una de las personas que mejor mide dentro de las encuestas de opinión, tanto en Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Es un perfil mucho más serio, un perfil quizás mucho menos mediático, pero que al mismo tiempo transmite cierta demanda que tiene la sociedad desde el punto de vista quizás de seguridad. Ella prácticamente encarna lo que es esta premisa de seguridad que se ha ido volcando en todo el territorio nacional. Bueno, por eso en las encuestas está primero Milei, segundo Patricia Bullrich, tercero está Villarruel, ¿no? Exactamente. Fíjate que también, a pesar de desdibujarse la segunda magistratura, que sería la vicepresidenta, sigue teniendo todavía ese rol. Pero es un rol porque es
creo yo, un sector mucho más serio, más no tan mediático y por otro lado también un poco quizás hasta nacionalista, ¿no? Javier Milei ha mostrado ese alineamiento con Estados Unidos, con otras potencias a nivel internacional y que quizás esos sectores puedan no agradarle del todo. Hay sectores incluso que formaban parte de la Libertad Avanza y cuando se empieza a volcar y a hacer esa relación tan íntima con Donald Trump, empiezan a alejarse también en esa posición, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque puede influir en la elección de medio término. Bien. No son los mismos que presidenciales. Claro. Santiago, cuando él habló en Davos sobre la diversidad sexual y él hizo hincapié, generó una marcha y me decía alguien de la Libertad Avanza, ¿querés que te diga una cosa? Fue un error que lo terminamos capitalizando. Y le digo, ¿por qué? Porque salieron a la calle aquellos que nos convienen, que le recuerden a la gente que estamos frente a ellos. Y en esto me decían algo parecido. Le digo, ¿qué crisis que tienen que soportar? Y me dicen, ¿vos sabés que tiene un beneficio? Y le digo, ¿cuál es el beneficio que tiene? ¿Y no te das cuenta lo que nos están criticando? A ver, tienen causas judiciales, gente presa. Entonces, que de alguna manera estas crisis lo ayudan a Milei a visibilizar quiénes tienen al frente. Bueno, justamente, a ver, vos has nombrado esta idea de lo que él plantea en ese momento en Davos es una batalla cultural. Vemos un Milei que sale de lo económico y está planteando otro tipo de estrategia también que se inmiscuye no solamente en el área de la economía, sino que también en la construcción de una idea de nación, inclusive y de sociedad y de relación entre los seres humanos. Y en ese sentido, como bien vos decís, a ver, el CryptoGate, como le están llamando, tampoco ha sido demasiado capitalizado por parte de la oposición. También quienes lo critican justamente tienen sus antecedentes positivos o negativos, pero no saben todavía cómo manejarlo. Por ejemplo, Martín Lustó, él decía que iba a acompañar el pedido de conformar la comisión de investigación y demás, pero es uno de los ausentes en el Senado y que hace también que caiga precisamente esa posibilidad. Los gobernadores terminan teniendo un rol muy importante, que eso quizá yo cuando lo analizaba en un momento antes de que Javier Milei asuma, entendía que el Congreso iba a ser quizás un contrapeso precisamente como el sistema republicano funciona, pero sin embargo acá los gobernadores terminan actuando y terminan quizás blindando en algún punto la suerte que tiene el gobierno de poder aprobar o no ciertas leyes. Y en este caso también lo han protegido en ese aspecto. Es muy posible que haya tenido un impacto, se está viendo que se disuelve progresivamente y si salen cuestiones económicas como el FMI, repunta en la economía, vos también lo habíamos conversado después, el acompañamiento incluso del mercado que se esperaba que se desplome, pero sin embargo sigue estando dentro de todo estable, quizás se vaya disolviendo y yo creo que es propio también del verano que atraviesa el gobierno nacional, o sea que le han permitido también tener este error muy de novato, pero error al final de cuentas, en donde si no se empiezan a aparecer estas supuestas insinuaciones de coimas, sobornos, de cobros por relacionarse con el presidente, creo que va a quedar prácticamente en la nada como una anécdota. Hay que ver cómo termina la investigación de la justicia de Estados Unidos. Exactamente. La repercusión. Eso podría ser lo más complicado. Lo más complicado. Sí. Y lo otro es que Milei se tiene que dedicar a la economía real. Exactamente. A ver, la gente lo que le está diciendo, lo dije en la editorial, vos lo escuchaste, el consumo está cayendo. Y nos estamos quitando gratificaciones. O sea, no es que tenemos hambre, pero al no tener gratificación esto genera un humor que después se expresa en las urnas, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué se termina votando a Javier Milei? Principalmente porque representaba esta posibilidad de estabilidad económica. Al frente tenías al ministro de Economía, justamente, y que veníamos de un proceso de inflación que no se venía deteniendo. Entonces, se le demanda eso, se le exige eso. Entonces, creo yo que también, como vos bien decís, el humor te aguanta cierto plazo. Claro. ¿En qué momento se acaba ese humor? Es la cuestión. Todavía hay cierto oxígeno, dada algunas cuestiones y algunos, creo yo, señales que va mostrando el gobierno de generar esa estabilidad. Pero todavía no logramos ver esos repuntes. Hay recuperaciones progresivas de ciertos sectores, pero no es un crecimiento real. Ahora te están diciendo que este año crece prácticamente 5% la economía. En realidad terminaría siendo una recuperación de la caída
hemos venido teniendo. Que todavía no recupera todo lo que cayó. Exactamente. Entonces, hay que ver en qué momento nosotros empezamos a sentir precisamente esa recuperación y ese alivio económico. Y los salarios, si bien le pueden ir desde el punto de vista estadístico, ganarle a la inflación, desde el punto de vista real, hay que ver si realmente eso, como justamente planteaban, la idea de la medición del INDEC, actualizarla, replantear nuevamente qué se incorpora en esas mediciones para entender si esos valores de inflación son reales o no. Sí, como titular de los medios sirve 2,2%, pero cuando uno va al supermercado, ahí nota que hay como... Exacto, o cuando tenés que pagar los servicios. O tenés que pagar los servicios. Exactamente, ahí ves La última pregunta, Macri volvió a insistir y dijo que Milei no está bien rodeado, vuelve a apuntar a Santiago Caputo, todos le apuntaban a Santiago Caputo, le llamó la atención el presidente de la Nación, le llamó la atención Guillermo Franco, pero resulta que se subió en el avión y se fue a Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Vos crees que la alianza con el PRO es fundamental en esto? ¿La va a sostener? Yo creo que sobrevive gracias a la alianza con el PRO. Bien. Sí, lo que creo es que no va a ser muy pacífica esa alianza, por eso lo que está buscando es que migren los dirigentes del PRO hacia la Libertad Avanza y más que nada que Mauricio Macri termine cediendo y quizás, entre comillas, doblegándose un poco a la voluntad del presidente. No tanto ese proceso de negociación, porque no veo un Milei cediendo, o el entorno justamente cediéndole a Mauricio Macri espacios de poder. Mauricio ha mostrado tener una capacidad de maniobra y de operación muy importante que justamente puede dificultarte cualquier tipo de gobierno. Sí. Bueno, Santiago González Díaz, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Ya volvemos. Es un